Feliz domingo para todos. Hoy 21 de septiembre, día de la primavera. También nosotros hoy queremos alegrar este día con unas flores que hemos traído acá. Agradecido a la persona que me pudo prestar sus flores para que yo pueda traer hoy acá en el programa. Así que muchas gracias a la gente que siempre nos está siguiendo cada domingo en el programa Hijos del Trueno. Hoy me toca hacer la conducción del programa solo por un tema de que mi hermano está con un compromiso laboral y no va a poder estar hoy con nosotros. Así que desde aquí, hermano, estoy contigo y mucha fuerza. Ya para el próximo domingo estaremos nuevamente juntos. Como siempre, ustedes saben que se pueden contactar a los números que está apareciendo ahí, el 0971-589-888, para que puedan enviar sus mensajes, ¿sí? Envíen sus mensajes y nosotros, en este caso, yo le voy a estar respondiendo a cada uno de esos mensajes que me vayan escribiendo. Como siempre, nosotros hoy comenzamos nuestro programa en la ocasión a nuestra Virgencita de Cacupé, para que todo salga de la mejor manera posible y sobre todo podamos llegar de la mejor manera a cada uno de los hogares que nos abren sus puertas. Hoy, como siempre, tenemos dos temas a tratar. Por un lado tenemos al Santo del Día y por otro lado vamos a tocar un tema muy interesante, sí, que es un poco el sufrimiento y el dolor en las personas, tanto espiritual como corporalmente. Entonces esos temas vamos a estar tocando hoy. Y sin más preámbulos, como se dice, que quisiera hablar un poco del santo de hoy, que es el santo San José María Cupertino. En realidad el nombre de él es José María Deza. ¿Pero por qué es Cupertino? Porque él es de la ciudad de Cupertino, en la provincia de Lecce, Italia, ¿sí? José en realidad nació en una familia muy humilde, tanto es así que dice que se le compara su nacimiento con el nacimiento de Jesús. Él nació también en un pesebre como nació Jesús. Sus padres, él era un carpintero que en realidad por un tema de deuda él pidió prestado a un conocido suyo dinero y como no pudo más pagar, entonces se vio en el tema de quedar en la miseria. Tanto es así que José no pudo realizar estudios y tuvo que dedicarse al trabajo como sirviente desde muy chico, ¿sí? Eh, en la bancarrota ellos ya y muriendo su padre, porque hay otra versión también, otra versión dice que él fue huérfano de padre al parir su mamá, sí, en este caso, pero otros dicen que su papá estuvo y que después ya estando él de niño muere el padre, sí, pero él queda huérfano de padre. Ya el Tribunal Supremo de Nápoles establece que él tenga que pagar una vez que él sea mayor de edad todas las obligaciones de su papá. Eso le implicaría que él iba a trabajar de por vida más o menos gratis. Entonces, ¿qué hace José? Él quiere entrar en el convento, ¿sí?, de los franciscanos menores y como él no tenía estudio, entonces le costó muchísimo el entrar en esa congregación. ¿Por qué? Porque él no tenía conocimiento, entonces a él le costó mucho el ingreso al convento. Entonces entró a trabajar, le hicieron trabajar de todo, albañilería, limpiaba todo, hasta que después, cuando hubo el momento de poder ingresar a estudiar, sería tipo un noviciado, ¿sí?, o entrar para ser en la parte de estudio para ser sacerdote, entonces él apenas él lee una parte del Evangelio. Y claro, lee y sabe un poco lo que ocurre en esa parte del Evangelio. En el momento de que el obispo empieza a tomarle a cada uno el examen para que puedan ingresar, ocurre su primer milagro. El obispo le pide que hable de ese texto evangélico que en el cual él lo único había estudiado. ¿Sí? Y con eso él ingresa a los frailes, ¿sí? Él empieza a estudiar y nuevamente ocurre su segundo milagro, por decirlo así, cuando ya se iba a ordenar sacerdote, nuevamente el obispo
llama a los que van a, para los que van a ser nombrados sacerdotes, y le empiezan a pedirle que nuevamente explique algunos pasajes del Evangelio. Iban explicando, y cuando le iba a tocar a José, el obispo dice, bueno, toda esta gente que está acá, por lo visto tiene una buena preparación, así que todos van a ser sacerdotes. Él se salvó del estudio, porque si le tocaba a él, lo más probable es que no iba a poder ser sacerdote. Entonces, finalmente, en el año 1628, José fue ordenado sacerdote, ¿sí? Dentro de su vida de sacerdocio, en realidad, él mismo se hacía llamar el hermano burro. ¿Por qué? Porque él no tenía muchos conocimientos, ¿sí? Él apenas leía, pero sí era de gran humildad. En las imágenes que estábamos viendo, algo muy poderoso de él es que él levitaba, ¿sí? Él levitaba, él se subía, él flotaba, ¿eh? Entonces era muy humilde, él tenía ese carácter espiritual. A lo largo de su vida fue trasladado de un convento a otro, siempre obedeciendo a su congregación. Tenía una vida de penitencia, practicó ayunos extremos, llegando a observar 7 cuaresmas de 40 días cada uno, alimentándose solamente jueves y domingos. Cuentan sus místicos y milagros, era propenso a los éxtasis, es decir, él levitaba, ¿sí? Y tanto así dice en los relatos, en esas exaltaciones de levitación, le pide que esté enfrente a una cantidad de gente, porque él estaba también para hacer, entrar en la Inquisición. Sin embargo, ahí cuando él empieza a hacer su oración con Dios, él frente a todo empieza a levitar. Y en el momento de levitar, entonces ahí la gente se queda sorprendida de lo más, de ese milagro que se está viendo. Ahí justamente en pantalla estamos viendo cómo él levita. Tanto es así que tenía el sobrenombre de el Santo Volador, porque en realidad parecía que volaba, ¿sí? Entonces a él se atribuyen muchas curaciones, multiplicaciones de alimento, capacidad de escuchar la música celestial durante su estado de éxtasis. Dice que él tenía ese don, ¿sí? Tal es así que él es el patrono de los estudiantes. Sí, entonces cualquier persona que esté, justamente ahora que estamos entrando ya después de esta fiesta de las primaveras, ya vamos a entrar en los exámenes finales, tanto en los colegios, hay algunas que ya están para los preparatorios, universidades, etcétera, etcétera, y le está costando un poco el estudio, pueden dedicarle oración a este santo patrono de los estudiantes, y van a ver que también a través de él van a poder tener esa iluminación del Espíritu Santo para que también puedan rendir bien. Canonización, ¿sí? Fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en el año 1753, y el 16 de julio de 1767 por el Papa Clemente XIII. El Papa Clemente XIV extendió su culto a toda la iglesia. Entonces, a través del Papa, fue canonizado el 16 de julio por el Papa Clemente XIII y fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en 1753. ¿Sí? Muy poco tiempo duró el estado de su beatificación. Después casi de 10 años, él ya es ordenado Papa. ¿Sí? Entonces, él es patrón, como le dije, los estudiantes, ejemplo de alegría cristiana, a pesar de su sufrimiento, porque él sufrió mucho para ser sacerdote, pasó de mucho. A él le dejaron, incluso porque levitaba, le dejaban apartado y él se quedaba solo muchos tiempos ahí en el monasterio. A ser a menudo incomprendido, José mantenía con alegría, es bien alto esa alegría, ¿eh? Entonces, y una disposición cordial que atraía a quienes lo rodeaban. Hay un mensaje papal en la celebración del cuaternario centenario, dice cuaternario centenario de su nacimiento. El Papa Juan Pablo II subrayó que San José de Cupertino nos invita a perseguir la santidad cotidiana que influye del fiel cumplimiento de los deberes diarios, y que su testimonio sigue siendo espiritualmente cercano a la gente de nuestro tiempo. Entonces, ese es
el santo de hoy. Su fiesta se celebra el 18 de septiembre en el calendario romano, y entonces nos invita un poco a que nosotros también a través de este santo podamos acercarnos también con humildad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces queremos hacer ya, porque el tema que vamos a entrar ya va a ser un poco extenso, entonces quiero hacer mi primer corte ahora para que después podamos entrar con todo. Le voy a pedir a la gente que ya nos empiece a escribir, por favor. Escríbanos, cuéntenos un poco cómo fue su fin de, qué tal su día de la primavera, y sobre todo cuéntenos qué le parece el tema de hoy que vamos a tocar, que va a ser un poco el dolor y el sufrimiento nuestro. Volvemos enseguida. Gracias por sintonizarnos. Estamos de vuelta, entonces queremos un poco leer los mensajes. En realidad parece que porque no está Charlie y la gente me está escribiendo muy poco. Ahora por lo visto Charlie es el que tiene la audiencia acá y le escriben los muchachos a Charlie, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que Charlie otra vez esté con nosotros muy rápido, ¿sí? Porque acá el que me escribió, justamente me puso acá: fuerza compadre, acompañándote en el espíritu y pidiendo disculpas a toda la teleaudiencia. No te preocupes, hermano, pero sí me preocupa que la gente no escriba porque vos no estás acá, ¿no? Tienes que pedir que vengas vos para que la gente nos empiece a escribir, hermanito querido. Bueno, entonces sí quisiera también agradecerle. El sábado pasado con mi señora estuvimos haciendo una jornada sobre economía familiar en San Antonio, en la ciudad de San Antonio. Así que a esos hermanos que nos abrieron la puerta para hablarle un poco de cómo es la economía familiar, le agradecemos muchísimo y hemos pasado muy bien, una tarde muy buena, muy amena, donde ellos también creo que les gustó, compartieron también algunas de sus experiencias de cómo administrar el dinero, y también nosotros le acortamos algunas claves para eso. Sin más ni menos, entonces vamos a tocar nuestro tema de hoy. El tema de hoy, como le dije, es el dolor y el sufrimiento, a la luz también de la Sagrada Escritura, que nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dicen nuestros papas en relación al sufrimiento, ¿sí? Me gustaría hablar primero del sufrimiento en el Antiguo Testamento en relación a que el sufrimiento en el Antiguo Testamento, muchas personas cuando ven el sufrimiento de Job, por ejemplo, que tuvo un sufrimiento muy agónico hasta llegar a despreciar a Dios, mucha gente también se agarra de ese tipo de sufrimiento en relación a un desprecio hacia nuestro Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el sufrimiento humano, en realidad tiene que ser para nosotros los católicos una preparación para el misterio pascual de Cristo, como una invitación a la conversión y a la participación del sufrimiento redentor. Entonces, el sufrimiento para nosotros, ya desde Jesucristo, tiene que ser como una invitación a una conversión, a participar del mismo sufrimiento redentor de Cristo. Tanto es así que la interpretación de la teología católica en la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que aunque el sufrimiento es un mal, entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que el sufrimiento es un mal. Entonces, cuando el sufrimiento es un mal, no puede venir de Dios. Entonces, el sufrimiento es un mal, cada hombre es sufrimiento. Cada hombre en su sufrimiento puede también convertirse en partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Entonces, a través de ese sufrimiento, nosotros también somos partícipes de la redención de Cristo. En el Catecismo 1505 explica que Cristo da un nuevo significado al sufrimiento. Puede configurarnos a Él y unirnos a su pasión redentora. Entonces, hermano querido, aquellas personas que hoy están padeciendo algún tipo de dolor, ya sea espiritual o ya sea de cuerpo, eso también, según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, nos puede ayudar a acercarnos mucho más a Jesús, porque esa persona que está sufriendo está padeciendo también lo mismo que Jesús padeció ahí en la pasión. ¿Sí? Vamos a ver un poco también la enseñanza del catecismo sobre el sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, la naturaleza del sufrimiento, ¿sí? Nosotros entendemos que la enfermedad revela nuestra finitud,
Cuando hablamos de finitud, la enfermedad nos indica a nosotros, mira, que nosotros vamos a tener un fin, ya sea próximo o pueda ser lejano en relación a tu vida acá en la tierra. Y nos hace vislumbrar la muerte, es decir, a través del sufrimiento nosotros reconocemos que tenemos un final y ese final lo más probable y que todos sabemos es la muerte. A través del sufrimiento nosotros también, según la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, entendemos como redención, ¿sí? Cristo tomó sobre sí el peso de todo mal y da un nuevo sentido al sufrimiento que nos une a su pasión. A través de ese sufrimiento que Jesucristo tuvo, aquellas personas que están sufriendo de forma física sienten también todo ese sufrimiento que Cristo tuvo que haber pasado y que pasó en esa pasión. Entonces, esas personas enfermas sienten y en realidad pueden dar fe de todo lo que Jesús pasó en ese momento de la pasión. Ellos son los, como se dice, cada uno dice, yo puedo dar fe a través de lo que uno vivió. Y si uno vive el sufrimiento, puede dar fe de lo mucho que habrá sufrido también Jesucristo en esa parte, ¿sí? Carisma de espíritu. Algunos reciben el don especial de curación, pero la gracia también se muestra en la debilidad. Acuérdense que nosotros, si a través de la fe y a través de ese don especial de curación, muchas personas enfermas se curan, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que entender, y ahí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1508, dice, algunos reciben el don especial de curación, pero la gracia también se muestra en la debilidad. Entonces, frente a la debilidad, también tiene que valerse y de creer en la parte del Espíritu. Miren que al terminar hoy en nuestro programa de hoy, quiero hacer una oración muy poderosa, ¿sí? En compañía de ustedes para todas aquellas personas que están sufriendo y están padeciendo algún tipo de dolor o enfermedad. Entonces yo voy a hacer una oración muy fuerte con cada uno de ustedes ya para ir terminando. Entonces me gustaría que se sientan ahí, estén ahí preparados para hacer conmigo esa oración sobre el tema de sanación y de curación, que sin duda, como dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1508, es un don especial de curación. ¿Por qué no unas personas después de esta oración puedan sentir el alivio y puedan ser curados, ¿sí? La cuestión es la fe. Si nosotros tenemos fe, podemos, como dice, mover montañas, ¿sí? Entonces, acuérdense que también existe un sacramento, el sacramento de la curación, que vienen a ser la unción de los enfermos, y la oración sacerdotal acompaña al enfermo a participar del sacrificio de Cristo. A través entonces de los sacramentos de curación, que en este caso pueden ser las unciones de los enfermos o la confesión, si es que puede acercarse ese enfermo al confesionario, y si no, tiene que pedir al sacerdote que se acerque a hacerle la unción para que pueda también de alguna manera participar del sacrificio de Cristo. ¿Qué hay como esperanza cristiana? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1502, en la resurrección el sufrimiento es superado, la gracia es suficiente en la debilidad. Entonces, nosotros tenemos que saber, si bien nadie quiere tener la partida de ningún ser querido, claro, sí, todos queremos que nuestros seres queridos estén con nosotros, si es posible, hasta la eternidad, pero también tenemos que ser conscientes que todos vamos a partir en algún momento. Entonces, en ese momento a veces de angustia que uno tiene por una pérdida de una persona, nosotros también tenemos que saber que esa persona ya en la nueva vida ya no va a estar sufriendo, ¿sí? Eso nos está diciendo justamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1502. En la resurrección el sufrimiento ya es superado. Acuérdense, aquellas personas que sufrieron mucho acá en la tierra, ya después de muerto van a estar sufriendo el alivio de estar con Cristo ahí en el cielo, como se suele decir, ¿sí? Bueno, vamos a irnos a los aportes de los papas, ¿sí? ¿Qué dicen los papas en relación al sufrimiento? Vamos un poco a nuestro San Juan Pablo II, ¿sí? En su discurso Salvificis Doloris, dice así: en su visita a enfermo en 1982, afirma el Papa San Juan Pablo II que Dios no disfruta del sufrimiento.
¿Vieron? Entonces, el Papa San Juan Pablo II dice que Dios no disfruta del sufrimiento, al contrario, Él está ahí con los enfermos, ¿sí? Pero nos llama a usar los medios de la medicina para aliviarlos, ¿sí? Entonces, gracias a la medicina, gracias a esos enfermeros que están con ustedes ahí en algún hospital o en algún sanatorio, ¿sí? Y a esos valientes médicos que a veces tienen que estar ahí para poder saber recetar qué tipo de medicamento va con ustedes, entonces también la medicina para aliviarlo y acompañar al enfermo con compasión. En su discurso a los enfermos del año 1979, que dice también nuestro Papa San Juan Pablo II, declara que el dolor purifica, madura y nos une a Cristo crucificado. Entonces, a través del dolor uno puede sentir también la purificación de ese Cristo crucificado y madurar, ¿por qué no? Madurar también en la fe a través de ese sufrimiento que hoy está teniendo. ¿Sí? Entonces, el sufrimiento también es un signo de purificación, es un signo de madurez que nosotros podemos tener en relación a entender cómo son los caminos del Señor en diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué nos dice Benedicto XVI en Verbum Domini en el 106? El Papa dice así, el Papa destaca que la palabra de Dios abraza el dolor. El Papa destaca que la palabra de Dios abraza el dolor, revelando que la vida humana tiene valor incluso cuando uno está enfermo. ¿Está? Entonces, en todos los momentos de nuestra vida, no solamente porque estamos bien, hoy estamos sanos, Dios está con nosotros, Dios está también, como dice el Papa Benedicto XVI, incluso cuando uno está enfermo, ahí Dios también está contigo y te está pidiendo que mejores, ¿sí? Que dice también el Papa Benedicto, en el sufrimiento permite participar del sufrimiento redentor del Cristo. No sé si se dieron cuenta que en cada una de las encíclicas que nosotros estamos tocando y los documentos que estoy tocando, en todo hace alusión de que el sufrimiento hace partícipe a esa persona que está participando de ese dolor de la redención de Cristo. Entonces, a través de ese dolor, insiste mucho en la misma redención de Cristo, ¿sí? Si bien nuestro Papa actual, el Papa León XIV, ¿sí? No ha sacado ningún documento específico ahora en estos sus discursos, pero sí su pontificado continúa la prioridad de acompañar a los enfermos y a la promoción de la dignidad humana en esa línea pastoral que venía de nuestro Papa Francisco también. Ahora me gustaría hablar un poco de algunas enseñanzas de los santos, santos que experimentaron el dolor, para que ustedes puedan saber también y entender de cómo a través del dolor estos santos pudieron experimentar alguna enseñanza católica y que también a ustedes les puede servir. ¿Por qué no? Aquellas personas hoy día que están sufriendo, que no están viendo, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Santa Teresa de Ávila. ¿Experimentó el dolor? Sí, experimentó el dolor. Y ella decía, mi cabeza latía con una dolorosa migraña. Tenía mucho dolor de cabeza la Santa Teresa de Ávila. ¿Y qué decía ella en ese dolor? El Señor me habló y me dio un anhelo de sufrimiento, dice. Entonces, ¿para qué? Para que a través de esa enseñanza el sufrimiento pueda ser fuente de gozo espiritual cuando se une a Cristo. Entonces, en ese dolor, Santa Teresa de Ávila, en ese dolor, ella vio que Dios le hablaba en ese anhelo de sufrimiento para que también pueda ser una fuente de gozo espiritual para unirse más a Cristo. Miren que mucha gente, después de haber experimentado el dolor, tiene recién la opción de acercarse más a Cristo. Estando uno parece bien de salud, piensa que está todo bien, hambre, todo chulina, y no se acuerda nunca de Dios. Sin embargo, frente a esa experiencia del dolor, ahí parece que queremos acercarnos a Dios y pedimos cualquier tipo de ayuda, ¿sí? Incluso no católico o no creyente, frente a esa dureza de pasar a veces ese dolor, quieren recurrir a cualquier tipo de ayuda y también no escapan de ayuda de sanaciones a través de la religión. ¿Qué decía el San Pío, nuestro Santo Padre San Pío?
que también soportó muchísimos dolores. Decía San Pío: soporto los dolores de sus estigmas con admirable serenidad. Entonces, en el dolor, si vamos a seguir el ejemplo de San Pío, el dolor también a nosotros nos puede dar la fortaleza y la aceptación del dolor. Son signos de la gracia del Espíritu Santo. Si cuando yo acepto mi dolor, mi sufrimiento, como lo hizo el Padre Pío, entonces la gracia del Espíritu Santo va a hacer a que ese dolor pueda ser tenido con serenidad. Imagínate, San Pío, que tenía los estigmas de Jesucristo, lo supo administrar con serenidad. Entonces, aquellas personas que están teniendo también algún tipo de dolor, ¿cómo lo están viviendo ese dolor? ¿A quejabanzas o a alabanza o aceptando ese dolor? ¿Sí? Y que a través de esa aceptación del dolor puedan fortalecerse también a través del Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena, ¿sí? ¿Qué decía Catalina de Siena? Que también experimentó el dolor, ¿sí? Enseñó, dice: la sangre compasiva como medio de unión a Cristo sufriente. Entonces, a través del sufrimiento, Santa Catalina entró y tuvo una participación activa en la obra redentora de Cristo, ¿sí? Otros santos, ¿sí? Como San Juan de la Cruz y Santa Teresita, que también experimentaron dolor, vieron el dolor como camino a la unión con Dios. Entonces, esos santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresita vieron el sufrimiento como una purificación de su corazón y una apertura a la gracia divina. Mire, yo entiendo que no ha de ser fácil los momentos que uno puede estar pasando cuando tiene personas enfermas o esa misma persona que está pasando ese dolor. Yo sé que no ha de ser fácil para nada, pero si nosotros utilizamos las experiencias de estos santos que yo le estoy mencionando, de cómo ellos pudieron solventar y pasar esos sufrimientos, la recompensa va a ser grande, ¿sí? La recompensa que ellos tuvieron fue acercarse más a Dios cuando esos no eran santos, eran gentes normales y comunes como nosotros, pero gracias a ese sufrimiento que ellos supieron soportar y gracias a todo eso que ellos pasaron, después llegaron a ser santos. Entonces, a través del dolor también nosotros podemos purificarnos, toda vez que nos acerquemos con mucha fe a Dios en la oración. Voy a hablar de una sola dimensión porque puedo hablar de 4 dimensiones teológicas del sufrimiento. En realidad voy a hablar solamente de la participación en la pasión y de la redención y esperanza, ¿sí? Corintios 1:24 dice: al sufrir el cristiano completa lo que le falta en las aflicciones de Cristo. Entonces, cuando participamos en la pasión, nosotros estamos completando esa parte de aquellas cosas que Jesucristo vivió en ese momento. Entonces, según San Pablo a los Corintios, entonces a través del sufrimiento nosotros estamos completando las aflicciones de Jesucristo que él había sufrido en la pasión. Y como redención y esperanza, ¿sí? La gracia, y eso va ya en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice: la gracia es suficiente y se perfecciona en la debilidad. Claro, entonces, cuando yo me considero débil, cuando yo me considero que estoy necesitado de Dios, entonces ahí la gracia tiene que dar fuerza para una mayor esperanza en mi vida, ¿sí? Aplicaciones pastorales en la vida cristiana. Aplicaciones pastorales de la parte del dolor, ¿verdad? Lo primero, mis queridos hermanos, es la aceptación. Reconocer el dolor, reconocer que estoy enfermo. ¿Para qué? Para que eso sea parte del plan de salvación de Dios conmigo y no como un castigo arbitrario. Mucha gente piensa que el dolor, eso era ya en el Antiguo Testamento, por eso le dije que en el Antiguo Testamento no tenemos que mirarlo con la visión cristiana, con la visión de Cristo tenemos que mirar el Antiguo Testamento y no como un castigo arbitrario de Dios, ¿sí? Si bien Dios tiene sus formas de actuar en nosotros, ¿sí?
no podemos llamarlo como un castigo arbitrario, ¿sí? Sí le podemos tomar como un plan de salvación. Si yo al dolor le tomo como un plan de salvación, que a través de eso yo puedo purificarme, que a través de ese dolor yo puedo acercarme más a Dios, porque yo puedo sentir lo que Él sufrió en ese momento, entonces yo estoy aceptando y estoy reconociendo el dolor como una parte del plan salvífico de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy sufriendo y estoy padeciendo algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia es la aceptación. Yo tengo que aceptar y reconocer ese dolor que estoy teniendo. Segundo, oración. Ofrecer el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Ofrendar frente a la cruz ese sufrimiento. Y ahí entra toda la oración comunitaria, entra la oración individual y también entra la oración comunitaria. Por eso nosotros también tenemos que hacer oraciones en la misa por aquellas personas que están enfermas, ¿sí? Como una fuente de sanación, ofrecimiento a Cristo, ese sufrimiento en la oración. Entonces nosotros también, mis queridos hermanos, tenemos que orar por esas personas que están sufriendo hoy, y esas personas que sufren también tienen que orar por su sufrimiento, ¿sí? Por último, en relación a la aplicación pastoral, tenemos que entender que es solidaridad. Cuando me refiero a la solidaridad, me estoy refiriendo al acompañamiento al enfermo, ¿sí? Y ese acompañamiento sigue siendo el mandato de Dios, ¿sí? Así que aquellas personas que de alguna manera están acompañando a un ser querido que está enfermo, que está necesitando de esa persona, acuérdense que es un mandato de Dios. ¿Qué decía Jesucristo? Sanad a los enfermos. Entonces ese trabajo, esa solidaridad, esa participación, ese que ustedes están ahí, esos enfermeros, esos médicos, esos familiares que le tienen a esa persona enfermita y que vos le estás acompañando a ese enfermo, entonces nosotros de alguna manera estamos cumpliendo el mandato de Dios. Sanad a los enfermos. Entonces nosotros también tenemos que tener ese sentido de solidaridad con esas personas que están un poco sufriendo y acerquémonos más a ellos para que gracias a ellos también pues, se puedan sentir que sentirse queridos, porque a veces esas personas no se sienten queridos, ¿sí? Acuérdense también que la solidaridad es una obra de misericordia, ¿sí? ¿Sí? Entonces la solidaridad también forma parte de las obras de misericordia de nuestro Señor, ¿sí? Bueno, seguimos. En la comunidad eclesial, ¿qué pasa en la comunidad eclesial? Es un sacramento. Acuérdense que el sacramento, la unción de los enfermos y la Eucaristía como fuente de gracia. Entonces nosotros también de alguna manera tenemos que ayudar a estos enfermos a que puedan seguir recibiendo mientras puedan la Eucaristía como fuente de gracia, ¿sí? Y administrar la unción de los enfermos como ya había tocado más adelante. Ministerios de la salud, ¿sí? Fomentar la colaboración con profesionales médicos como exhorto, así como lo decía San Juan Pablo II en el documento que más arriba le había mencionado. Entonces, ese Ministerio de la Salud también tenemos que fomentar a los profesionales médicos. Formación. Tenemos que enseñar a los fieles a ver el sufrimiento como camino de santificación, así como lo fue Santa Teresa de Ávila y el Padre Pío. Nosotros tenemos que recordar que hay mucha gente que no se forma. Nosotros a veces no le formamos a la gente en cómo tiene que vivir esos momentos de sufrimiento, ese camino, y entender que ese es un camino de santificación. Normalmente no se toca mucho el tema de la formación en la parte de sufrimiento, ¿sí? Y sería interesante que nosotros en nuestra formación, ya sea catequética y en alguna parte pastoral, también toquemos el camino del sufrimiento como un camino de santificación. Bueno, seguimos en las esperanzas escatológicas que vienen a ser después de esta vida. Recordar que la resurrección vence al dolor, ¿sí? Recordar que después de esta vida ya no va a haber dolor y que vamos a resucitar con Cristo, ¿sí? Vivir con la certeza de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. También tenemos que recordar lo siguiente, ¿sí? Recordar que nuestra finitud y nuestra necesidad va a ser siempre ir hacia Dios, unirnos en Cristo en su pasión,
transformándonos la herida de la salvación, ¿sí? Participar del misterio de la curación mediante el sacramento de la acción solidaria. A mí me gustaría también comentarle lo siguiente, ¿sí? Muchas personas que hoy día están sufriendo quieren seguir sufriendo. ¿Por qué? Por un motivo muy especial. Me dirán, ¿cómo? Sí, hay gente que le gusta sufrir. Hay mucha gente que quiere estar enferma y que no se quiere sanar. ¿Por qué no se quiere sanar? Porque ellos ven la enfermedad o su problema de salud, ven como una forma de que la gente se acerque a ellos. El famoso, como nosotros decimos, el Ashencharanga. Entonces, como seguramente una persona puede estar viviendo sola porque sus hijos ya no están, cada uno se casó y está viviendo sola, o algunas personas jubiladas están viviendo sola y no pueden saber contemplar la vida en soledad, entonces tienen que hacer alguna forma de llamar la atención a las personas. Entonces esas personas viven enfermas, porque gracias a eso llama la atención ya sea de su familia, de su vecino, etcétera. Entonces hay mucha gente que quiere seguir enferma y no se quiere luego curar porque así llama la atención de las personas. Esa es una forma también de que la gente a veces utiliza el sufrimiento. Y en realidad a esas personas que utilizan ese sufrimiento lo que nosotros les tenemos que exhortar es que aprovechen la plenitud de su vida y que no sea un instrumento para llamar la atención a las personas, ¿sí? No, hoy me duele esto y estoy mal y entonces querés que la gente te visite, que la gente se preocupe por vos, ¿tá? Entonces no es tampoco una vida buena la que le haces a vivir a todo tu entorno si estás pensando solamente que a través de tu sufrimiento que puedes llamar la atención también a tus seres, gente más querida. Don Fabio Bayovera me escribió y me dijo, Fuerza Derli, se puede hacer el programa solo, me dice. Ya sé, don Fabio, que se puede hacer, pero a veces ese tu amigo acá que aporta algunas ideas también y te da nueva ayuda también es necesario a veces el amigo acá al lado, ¿verdad? A veces uno dice, cuando te ocurre recién te das cuenta de la necesidad que estaba teniendo cuando no está esa persona ahí a tu lado, ¿verdad? Pero eh, uno, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Exactamente. Pues en este caso, como una cuestión de mi hermano tiene un trabajo, entonces tampoco no podía obviar. Encima creo que está a cientos de kilómetros de acá, ¿verdad? Pero bueno, nosotros seguimos acá como con usted al pie del cañón y sobre todo tenemos que también entender eh, que el sufrimiento puede ser una fuente de salvación no solamente para el enfermo, sino para toda esa comunidad en el cual él está viviendo. Sí, sí, porque ese sufrimiento puede a veces involucrar unión familiar, unión de gente que estaba incluso dispersa y a través de ese sufrimiento de ese hermano puede unir, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que entender que esa enfermedad o esa dolencia también puede ser motivo de unión familiar. No es lo bueno, pero puede ser el camino a una unión que puede llegar a buenos puertos si nosotros le dedicamos siempre a Dios eso. Lula nos dice que bueno escuchar y ver, muy interesante, fuerza Lula y Julián. Muchísimas gracias Lula y Julián por seguirnos siempre acá en el programa. Siguiendo un poco nuestro tema entonces del sufrimiento y el dolor, ¿sí? Dice también acá San Pablo, dice, en mi carne complazco lo que falta en las aflicciones de Cristo, y así sanar no solo el cuerpo, sino también el alma, al participar del amor redentor de Cristo. En realidad hoy estuve tocando mucho del sufrimiento del cuerpo, ¿sí? Mucho sufrimiento del cuerpo estuve tocando hoy. Entonces después podemos tocar el sufrimiento del alma también, ¿sí? Pero me gusta, hoy quise tocar un poco el cuerpo porque en realidad eso a muchas personas le toca la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces quisiera entonces ya, faltando unos cuantos minutos, hacer mi oración con ustedes, ¿sí? Esta oración poderosa para aquellas personas que están enfermas hoy. Quiero que me acompañen todos. Miren, yo creo en la fuerza de Dios y yo soy un fiel creyente en la fe del resucitado, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas con fe, yo estoy
convencido de que muchas cosas pueden mejorar. Entonces a mí me gustaría que todas aquellas personas que están con un enfermo, aquella persona enferma que ahora no está viendo, se unan conmigo a esta oración. Sí, quiero hacerlo con ustedes, esta oración, para que después de esta oración ustedes también puedan, de alguna manera, yo estoy seguro desde el fondo de mi corazón que van a salir fortalecidos después de haber hecho esta poderosa oración que quiero hacer con ustedes. ¿Sí? Entonces comienzo esta oración. En algunos momentos donde hablemos de los enfermos, quiero que ustedes piensen en esos enfermos y que esos enfermos piensen en ellos mismos. ¿Le parece? Entonces, comenzamos nuestra oración diciendo así: Señor Dios Todopoderoso, fuente de vida y salud, escucha nuestra súplica por todos los que padecen enfermedades. Alma eterna y siempre vida, concede a tus siervos enfermos. Y ahí, por favor, que cada uno de ustedes manejen en nombre de esa persona enferma, de esa persona que está necesitando ahora. Le voy a dar un minuto para que ustedes se acuerden de esa persona y ese enfermo también se acuerde de sí mismo, ¿sí? Alma eterna y siempre vida, concede a tus siervos enfermos la gracia de tu misericordia, para que, si es tu voluntad, Señor, recobren la salud del cuerpo y de su alma. Padre amoroso, que eres el consuelo de los débiles, fortalece la fe de los que sufren y llénalos de esperanza. Que la luz del Espíritu Santo le dé paz interior y les sostenga en cada momento de dolor. Señor, tú que fuiste el médico de los enfermos, mira con compasión a los que están en el lecho de enfermedad y acuérdense nuevamente de aquellas personas que están ahora en ese lecho de enfermedad. A cada uno de ellos mantengámoslo en esta oración y esté dentro de cada uno de ustedes, ¿sí? Que sientan tu presencia cercana y encuentren en ti refugio y alivio, Señor. Concede a los que cuidan a los enfermos y a todas aquellas personas que están cuidándole a los enfermos, enfermeras, médicos, esposas, hijos, tíos, vecinos. Entonces, que el Señor les conceda a ustedes la sabiduría y la ternura necesaria para ser instrumentos de tu amor. Que la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de todos los que sufren, los cubra con su manto de gracia y los conduzca al consuelo de su Hijo Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, en un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que esta oración haya llegado a cada una de aquellas personas que están enfermas, a aquellas personas que están acompañándole a ese ser querido, a ese enfermo, para que le dé la fortaleza necesaria para salir adelante. Que ese sufrimiento que están teniendo lo pongan a Dios, que ustedes sientan con Él eso que él pasó, Jesucristo que pasó en el momento de su crucifixión, en su momento de la pasión, y que sean también fuente de bendición y santidad para ustedes esos momentos que están poniendo. Contemplenle a Dios en estos momentos, ábranle su corazón y sobre todo crean en el poder del Señor. Que sobre todo, en especial a mi papá, que está pasando también unos momentos muy difíciles, le pido que el Señor te derrame, papá, la fuerza necesaria para que vos puedas salir adelante, papá. Fuerza, papá. Bueno, agradecer a todos los que hoy nos siguieron, que nos pueda dar siempre su fuerza y bendición. Y bueno, seguimos el otro domingo, Dios mediante, como dice mi querido hermano Charlie. Se me fue. ¿Qué decía Charlie Arnaldo? Tengan la obligación de ser felices. Muchísimas gracias por seguirnos hoy y bueno, fuerza para todos y espero que les haya gustado el programa de hoy. Amén.